fuerzas, atributos, efluvios, pensamientos de Dios, pero ninguno de ellos el verdadero Dios. Y Palnemouani. Como símbolo del movimiento universal, Ecatl estuvo presente en la resurrección del Divino Maestro Jesús. En esto se encierra un arcano. Búsquenlo en Juan 12, 1, 7 y Juan 19, 38, 42. Y como parte del texto de esta monografía lea en la Biblia el capítulo 18 de Reyes y el 24 de Lucas. Con un ungüento de origen vegetal, cuyas plantas solamente conocen los maestros, se prepara el cuerpo físico cuando está sometido a la prueba de la muerte. Este ungüento que conserva intacto el cordón plateado que mantiene al cuerpo físico vivo y unido a su ser, y la sublimación de las fuerzas sexuales hacen el elixir de larga vida, el cual permite al iniciado, 3 días después de su tránsito, al borde mismo de la tumba, evocar su cuerpo que obedeciendo, oculto por el velo de la cuarta dimensión, sale de la tumba para ser tratado con drogas y ungüentos preparados por las santas mujeres. Después se levanta y penetra por el chakra coronario del cuerpo astral de su ser. Hemos dicho que los maestros que renuncian a la dicha inefable del absoluto aparentemente mueren, pero en verdad no mueren. Con el mismo cuerpo con el cual actuaron entre los hombres continúan viviendo eternamente. El Divino Maestro Jesús vive en el Tíbet oriental, en la ciudad perdida con otros muchos maestros y se hace visible donde y cuando quiere en el mundo físico. En el momento de la resurrección del Maestro Jesús cayeron de sus altares todos los ídolos de todas las religiones paganas. En Grecia enmudeció el oráculo de Delfos, en las cavernas submarinas de la isla de Creta encontraron muerto al Minotauro, cuyos sacerdotes mañosamente le entregaban vestales para que se alimentara con ellas, y muertos nacieron los ritos místicos guerreros de los Tenochcas en los que arrancaban los corazones a los prisioneros de guerra para ofrecerlos en holocausto a Huitzilopochtli. Práctica. Escoja una de las habitaciones de su casa, o un lugar de su habitación en el cual coloque un escritorio pequeño o mesa que le sirva de altar, donde a la luz de 2 velas de cera o parafina, a partir de hoy, estudiará devotamente las monografías de este curso. Solo allí, después de una oración invocará a los maestros cósmicos, o les pedirá ayuda e inspiración. Siéntese en actitud meditativa y sienta, que el fuego sagrado del Espíritu Santo sigue subiendo de su chakra laríngeo hacia el portentoso chakra de su glándula pituitaria. El ojo del profeta, situado en el entrecejo, lo enciende y pone en movimiento, de izquierda a derecha, a su loto bicolor de pétalos tan finos como saetas, en cuyo centro existe un pequeñísimo ombligo. Los chakras son puntos de conexión por los cuales fluye la energía divina de uno a otro de los vehículos o cuerpos del hombre. En el hombre no desenvuelto brillan mortecinamente, pero en el iniciado se les ve brillar como refulgentes y diminutos soles girando sobre sí mismos. De hoy en adelante, durante sus periodos de meditación, concéntrese en este chakra. El Maestro. Monografía número 14. Secretas enseñanzas nahuas, primera parte. El dios murciélago. En Chiapas existe el pueblo de Tzinacatán habitado por los Taxiles, gentes del murciélago, de la familia maya, y en el valle de Toluca el pueblo de Tzinacantepec. En el Popol Vuh, la Biblia maya, el murciélago es un ángel que bajó del cielo para decapitar a los primeros hombres mayas hechos de madera, el murciélago celeste que aconsejó qué debían hacer Ixabalanque y Yunatku para salir victoriosos de la prueba de la caverna del dios murciélago. Encontramos al Tzinacán, el murciélago, dibujado en estelas, códices y vasijas mayas con la librea del dios del aire. Se le ve el apéndice nasal y los dientes triangulares saliendo hacia abajo desde las comisuras de los labios. En los códices aztecas se le dibujaba en braseros, vasos y silbatos, siempre como los vampiros de tierra caliente del sur de México. La boca se caracteriza por los caninos y los incisivos inferiores tapados por la lengua, la cual en las urnas zapotecas siempre aparece de fuera. Las orejas grandes y bien formadas, y saliendo de las orejas, en forma de hojas, el tragus en jade. Dedos cortos con garras hacia arriba para poder utilizar las ventosas de las palmas de las manos, las cuales sirven al murciélago cuando se cuelga de superficies lisas, y su apéndice nasal, en forma de silla de montar hoja. Los templos nahuas en forma de herradura estaban dedicados al culto del dios murciélago.
Sus altares eran de oro puro y orientados al este. El dios murciélago tiene poder para curar cualquier enfermedad, pero también poder para cortar el cordón plateado de la vida, el cual une al cuerpo con el alma. Los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación para sus discípulos o para sus amigos profanos. A la invocación asistían solamente iniciados, los cuales en el interior del templo formaban cadena, alternando en ella hombres y mujeres, pero sin tocarse las manos ni el cuerpo. Los extremos de la cadena comenzaban cerca de ambos lados del altar y todos permanecían sentados en cuclillas con la espalda contra la pared. En el altar, flores recién cortadas, y a sus lados, sobre dos pequeñas columnas talladas en basalto, dos braseros de barro pintados de rojo, símbolo de la vida y de la muerte. En los braseros ardían leños de ciprés, símbolo de inmortalidad, cuyo aroma se mezclaba con el del saumerio de copal, resinas olorosas y blancos caracoles marinos molidos. El maestro vestía la librea del dios del aire y Maxtlandla alrededor de la cintura. De frente, levantando las manos con las palmas extendidas, vocalizaba 3 veces el mantra Isis, dividiéndolo en 2 largas sílabas, así. Isis, Isis. Después, con un cuchillo de obsidiana con empuñadura de jade y oro, bendecía a los concurrentes y en silencio hacía la invocación ritual. Señor de la vida y la muerte, te invoco para que bajes a sanar todas nuestras dolencias. Silencio imponente solo interrumpido por el crepitar del saumerio. De súbito, batir de alas y un aroma de rosas, a nardos, se extendía por todo el templo. De los braseros salía una flama que se alargaba como queriendo alcanzar el cielo, y el maestro y los asistentes se postraban hasta poner en tierra sus frentes. La deidad de la muerte náhuatl, el dios murciélago, bajaba ataviada con la librea del dios del aire, o en forma de Bud, a las pruebas fúnebres del arcano 13. 13 escalones tenían las escalinatas de entrada a los templos de misterios nahuas y Huehueteotl, el dios viejo, tiene 13 mechones en su cabellera. Dentro del recinto donde se levantaba el templo mayor de Tenochtitlán existió un templo circular dedicado al sol. Orientado al este, su techo permitía que el sol penetrara hasta su altar. En el muro interior del fondo de ese templo se hallaba un gigantesco sol de oro puro, representación visible de la gran deidad invisible, y Palnemowani. Su puerta de entrada era la boca de una serpiente con fauces abiertas, de cuyas comisuras, curvos y amenazadores, salían los colmillos y, en relieve sobre el piso, grande y bífida lengua salía de la puerta del templo. Y en el frontispicio del templo, en relieve, las abiertas fauces de otra enorme serpiente de afilados colmillos que, en conjunto simboliza, el monstruo contra el cual tenían que luchar los adeptos de la augusta orden de los comendadores del sol. Entre las cámaras secretas de este templo de misterios existió el Tsinacalli, la casa del murciélago, espacioso salón con aspecto interior de sombría caverna donde tenían lugar los rituales de iniciación, para alcanzar los altos grados de caballero Ocelotl, tigre, y caballero Cuaucoatl, águila. Sobre el dintel de la pequeña puerta disimulada en el muro interior del fondo de la caverna, la cual daba paso al templo, colgaba un gran espejo de obsidiana, y frente a esa pequeña puerta, ardía en el suelo una hoguera de leña de pino. El candidato a la iniciación era llevado al Tsinacalli, donde quedaba solo a altas horas de la noche. Se le había indicado que caminara a través de la oscuridad hacia la luz de una hoguera y que frente a ella hablara al guardián del umbral. Soy un hijo de la gran luz. Tinieblas, apártense de mí. Sobre la cabeza del candidato los murciélagos comenzaban a revolotear y a chillar. La leña de pino se iba apagando, solo quedaba en ella el rescoldo, cuyo fuego se reflejaba en el espejo. De repente, ruidoso batir de alas, un alarido aterrador y una sombra humana con alas de murciélago y Maxtlatl alrededor de la cintura, emergía de la oscuridad y, con su pesada espada, amenazaba decapitar al intrépido invasor de los dominios. Ay del candidato que retrocedía aterrado. Una puerta que hasta entonces había permanecido hábilmente disimulada en la roca, se abría en silencio y en el quicio aparecía un extraño señalando el camino del mundo de los profanos de donde el candidato había venido.
Pero si el candidato tenía la presencia de ánimo suficiente y resistía impávido la embestida de Comazots, el dios de los murciélagos, la pequeña puerta oculta frente a él se abría suavemente y uno de los maestros se adelantaba a su encuentro para descubrir, oculta entre las sombras de la caverna, la efigie del candidato modelada en papel de amate, y la incineraba mientras los demás maestros daban al candidato la bienvenida y lo invitaban a entrar en el templo. Ritual que simboliza la muerte de las pasiones de la personalidad del iniciado en su paso de las sombras a la luz. A través de las pruebas de la ordalía a que eran sometidos los candidatos a iniciados en las antiguas escuelas de misterios nahuas, el alma animal de estos se retrataba a veces como murciélago porque, como el murciélago, el alma de ellos estaba ciega y privada de poder por falta de luz espiritual, el sol. Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las sustancias vivas que hay en ellas, y después deambulando perezosamente regresan a las sombrías cavernas de los sentidos, donde se ocultan de la luz del día como todos los que viven en las sombras de la ignorancia, de la desesperación y el mal. El mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. En sus sombrías cavernas vagan los hombres y mujeres que solo se mueven al vaivén de sus pasiones. Solo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida escapa de ese subterráneo, de esa maldita caverna de murciélagos donde Comazots, que muchas veces mata con su sola presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad se levanta en el hombre e ilumina su mundo cuando éste eleva su mente desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz de la sabiduría y el altruismo. Símbolo de este estado de conciencia en el hombre son los ojos de águila que, sobre los tarsos de los pies de Coatlicue, tratan de ver hacia el infinito. Práctica. Le recomendamos que escoja un lugar privado en sus habitaciones para que en él, sobre un pequeño escritorio o mesa, estudie sus monografías cada semana. Sobre ese escritorio no debe faltar un mantel blanco, una pequeña cruz de madera o metal y luz de 2 velas de cera o parafina. Escoja una hora de cualquier día de la semana, por ejemplo, el jueves de 9 a 10 o de 10 a 11 p.m. 3 días antes de efectuar la invocación del dios murciélago de Comazots, debe alimentarse exclusivamente con frutas, legumbres, pan negro y leche. No tema invocar a Comazots con quien tiene usted que enfrentarse para seguir con éxito en nuestros estudios. El alma purificada por el amor y la sincera devoción a su Dios interno no debe temer a nada ni a nadie, sino al temor. Inmediatamente después de esta su iniciación, infórmenos detalladamente sobre lo que experimentó, vio o oyó durante la misma, y guarde solamente para usted esta experiencia de su vida en el sendero. El maestro. Monografía número 15, Las secretas enseñanzas de los nahuas, segunda parte. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México D.F., se halla Xochipilli sentado sobre un cubo de basalto bellamente tallado. Las rodillas en alto y las piernas en cruz de San Andrés, las manos con los pulgares e índices en contacto y la vista hacia el infinito. Grandes orejeras de jade. Coraza cuyo fleco termina en garras de tigre o colmillos de serpiente, sobre el cual, en el pecho, ostenta 2 soles y sobre los soles 2 medias lunas. Pulseras y rodilleras que rematan en flor de 6 pétalos. Canilleras con garras que aprisionan sus tobillos, y sobre las canilleras 2 campánulas con las corolas hacia abajo arrojando 6 semillas, una de ellas, y la otra fuego, y cacgli cuyas correas se anudan graciosamente sobre sus pies. Xochipilli. Xochitl. Flor. Pili. Principal. Dios de la agricultura, de las flores, la música, el canto, la poesía, la danza. Flores y cantos es lo más elevado que hay en la tierra para penetrar en los ámbitos de la verdad, enseñaban los Dlamatinime en los Kamecac. Por eso toda su filosofía está teñida por el más puro matiz poético. La cara de Xochipilli es impasible, pero su corazón rebosa de alegría. Los anales dicen que el Sol 4 aire, o Ecatl-Tonatiuh, es Quetzalcóatl, el dragón luminoso, dios hermafrodita de los vientos que soplaban desde el oriente por los 4 puntos cardinales. Su comparte o igual es Cuauhcoatl, la mujer serpiente. Quetzalcóatl llegó de Venus y regresó a Venus.
Por eso, cuando el sol todavía está sobre el horizonte despidiendo sus últimos rayos de oro, la estrella de la tarde, el alma de Quetzalcóatl, empieza a brillar con sus primeras temblorosas luces. Después del sol 4 Ocelotl, Quetzalcóatl se sangró el falo e hizo penitencia con Mictlantecutli, Huitzilinqui,